Queridos amigos, qué rico volver con ustedes a compartir la liturgia de este día. Hemos llegado al final de un camino espiritual, que es el tiempo de la Pascua, y hoy celebraremos la vigilia de Pentecostés. Nuestra liturgia nos da algunas orientaciones para poderla vivir. Nos dice que cuando se celebra la misa de vigilia, de la forma más extensa se leen todas las lecturas del Antiguo Testamento propuestas como de libre elección, con su salmo responsorial y la oración. Después de la oración de la cuarta lectura se entona el himno de gloria a Dios en el cielo, y terminado el himno del sacerdote dice la oración colecta, y luego el lector proclama la lectura del apóstol y la misa continúa de modo acostumbrado. Esta Eucaristía la estaremos celebrando hoy a la medianoche, pero también nuestra liturgia nos propone la misa del día, que es la que nosotros vamos a reflexionar durante el domingo, que es tomada de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 1 al 11. Tenemos el Salmo responsorial, que es el 103. Después tenemos la segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Después tenemos la secuencia y finalmente tenemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 23. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan le quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado al final de un tiempo muy lindo dentro de la iglesia, que es la Pascua. Este tiempo de la Pascua nos ha permitido reconocer de que Jesús ha resucitado. Hemos reconocido el inicio del cristianismo en las primeras comunidades cristianas. Hemos visto la evangelización y la misión de Pablo, de Pedro. Hemos visto cómo las comunidades se comienzan a conformar, a configurar y a realizar su tarea de evangelización. Hemos visto la organización de cada una de estas comunidades, dejando diáconos, presbíteros, etcétera. O sea, dejando los ministerios en cada una de las comunidades para que ellas sean alimentadas por la palabra del Señor y alimentadas también por la Eucaristía. Comunidades que se han realizado en el mandamiento del amor. O sea, que si tenemos la capacidad de poder decir de que amamos a Dios, tenemos también la capacidad de decir que amamos a nuestros hermanos. Las primeras comunidades vivían en un solo corazón y en una sola alma. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que hacer ahora con nuestras comunidades. Llevar a nuestras comunidades parroquiales a que ellas puedan vivir del Evangelio, vivir de la Eucaristía, para hacer de nuestras comunidades participativas, solidarias, fraternas y comunitarias, para que ellas nos ayuden a construir en este mundo el reino de Dios, porque el reino de Dios es posible aquí en medio de nosotros. Juntos tenemos que aprender a construir un mundo más humano, más fraterno y más solidario, pero nace del compromiso de cada uno de ustedes, porque han acogido la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones y en sus familias, porque han puesto en práctica la palabra de Dios y porque finalmente han dado buenos frutos. Yo quiero terminar este tiempo de la Pascua, 50 días que hemos hecho durante todo este tiempo, lleno de reflexión, de oración y de un profundo recogimiento ante Dios. Lo quiero finalizar con esta frase que me parece muy bonita y que encierra el camino que nosotros estamos haciendo en este momento. Para estar de pie en la vida hay que estar de rodillas ante Dios.
Hermanos, hemos llegado al domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y Jesús había prometido a los discípulos que no los dejaría solos, que cuando volviera al Padre les enviaría el Espíritu Santo. Hoy les ha sorprendido cumpliendo esa promesa y el Espíritu se hace notar. Cambia la tristeza en alegría y los recuerdos de dolor, de fracaso y de traición en perdón. Abre las puertas que había cerrado el miedo y les hace ahora entenderse a todos. Les pone en sus corazones el deseo de contar lo que habían visto y oído de Jesús y el compromiso de seguir haciendo lo que habían visto hacer en Jesús. Así de que el grupo que hoy se encontraba probablemente con miedo, se enciende la fuerza del Espíritu Santo y hace surgir en ellos una comunidad unida en el recuerdo y en el seguimiento de Jesús. Pese a sus diferencias de personalidad y seguramente de trayectoria en sus vidas y de los dones que hoy han recibido por la fuerza del Espíritu Santo, tenemos una comunidad que evangeliza a todos los pueblos y a todas las culturas y le permite al Evangelio enraizarse en nuestros pueblos, porque la semilla del Verbo está presente en todas las culturas. Y lo más lindo, se enraiza sin pretensiones ni exclusiones. Hoy no ha nacido una secta, ni tampoco ha nacido una organización más. Nace la comunidad de Jesús, nace nuestra iglesia, a la cual nosotros hoy más que nunca amamos, porque en ella hemos encontrado el mandamiento del amor que se fundamenta en la realidad y en la capacidad de poder decir que si amamos a Dios, también tenemos la capacidad de poder amar a nuestros hermanos. Y la alegría de tener a Jesús en medio de nosotros, en la Eucaristía, en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Este es el tiempo, hermanos, de continuar esa misión amorosa del resucitado y de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra, para que las personas la acojan, la pongan en práctica y de buenos frutos. Que hoy, día de Pentecostés, día de la venida del Espíritu Santo sobre su iglesia, el Espíritu Santo nos ilumine, nos acompañe, nos aconseje y, como dijo Jesús, nos acompañe hasta el final de los tiempos. Que el Señor Jesús, en la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos acompañe en este día. Amén.